¿Cómo están? Que el Señor los bendiga en esta hora maravillosa. Le damos gracias al Señor una vez más porque estamos gozosos, estamos contentos, estamos felices de poder, ¿verdad? Estar aquí un día más, de poder respirar este aire fresco, de poder escuchar toda esta naturaleza sonando aquí alrededor. Es motivo de gozo. Verdaderamente, aparte de lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que Dios obra en nuestros corazones, como hablábamos el día de ayer, ¿verdad? De esa obra buena, maravillosa que Él hace en nuestra vida, a la cual nosotros debemos estar persuadidos de que Él, así como la comenzó, Él la va a terminar, la va a traer totalmente a su fin hasta el día de Jesucristo. Es decir, que largo camino nos resta, nos falta. Pero nos gozamos en el Señor que durante todo este tiempo Él va obrando en nuestra vida. Mientras nosotros vamos caminando por fe, Él va obrando en nuestra vida. Y eso solamente es motivo o debe ser un motivo de gozo para nosotros. Que no importa la circunstancia que estemos pasando, sabemos que Dios la está usando para completar esa buena obra en nuestro corazón. Así que hoy el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que para él el vivir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el apóstol Pablo el morir es ganancia. Para que una persona pueda expresar esto, tiene que haber tenido un encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo. Un encuentro que transformó su vida desde adentro hacia afuera. Y si usted se recuerda, el apóstol Pablo, antes su nombre era Saulo. Saulo antes tenía una misión. La misión de Saulo era ir y perseguir a los cristianos y darles muerte. Dice en una ocasión él iba hacia Damasco. Iba a Damasco con una misión, con la misión de darle muerte a todo aquel que se diga seguidor de Jesucristo. ¿Ve? Y camino a Damasco, de repente se encontró con aquel que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él iba camino a darle muerte a aquellas personas que decían amar a Jesucristo. Esa era su misión y él lo hacía pensando que estaba sirviendo a Dios, que estaba agradando a Dios. Y de repente en su camino hacia allá tuvo una interrupción de parte de Dios, una divina interrupción. Dice que él cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Tuvo que haber sido un encuentro maravilloso, un encuentro profundo, porque el cambio de la vida de Pablo, el giro que dio la vida de Pablo desde aquel momento fue algo, hermano, que aquel Pablo que seguía a la gente para matarla, ahora la estaba siguiendo para predicarles de la vida en Cristo Jesús. Ese hombre que perseguía a la gente para darle muerte, ahora me está diciendo que para él el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Para el apóstol Pablo el vivir era Cristo, toda su vida estaba puesta en Cristo. El desgaste de su cuerpo físico era para y por Cristo. Para él el vivir es Cristo, era vivir de acuerdo a las normas de Cristo. Era vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo, de acuerdo al propósito en su vida de Cristo. El apóstol Pablo, aquel apóstol Pablo que, hermano, él tenía de qué gloriarse. Él tenía, como quien dice, mucho para sacar de pecho. Él dice que era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, él estudió con Gamaliel. En ese entonces, pues digamos que la mejor universidad de aquella época. El mejor profesor de universidad era Gamaliel y él fue el que le enseñó a él la ley.
hebreo de hebreos, él tenía todo para gloriarse. Como le dije hace un rato, él tenía todo para sacar pecho, para decir que él era el mejor. Él tenía mucho título. Mas sin embargo, él dice, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Ese apóstol Pablo, ese Pablo es el que me está diciendo a mí que el vivir es Cristo. Para él eso significaba vivir en Cristo. El que todos sus logros, lo que haya podido ser, para él no era nada, con tal de ganar a Cristo. Tuvo que haber sido un encuentro genuino, un encuentro que lo llevó a él inclusive a decir que el morir para él era una ganancia. Allá en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, el mismo Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Es decir, ya no vivo yo para agradarme a mí mismo. Ya no vivo yo para agradarme, para darme mis gustos. Ya no vivo yo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que dio su vida por mí. Eso significaba para él vivir en Cristo, estar crucificado juntamente con él. Para el apóstol Pablo no había otro deleite que Jesucristo. ¿Cuál es nuestro deleite? ¿Es nuestra vida como la vida del apóstol Pablo? ¿Consideramos nosotros morir como una ganancia? Son preguntas que deberíamos hacernos en nuestro caminar. Él iba camino a Damasco. ¿A dónde vamos camino tú y yo? Hay momentos que el Señor va a presentar de repente una interrupción, algo que sucede en nuestras vidas donde nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a tener la oportunidad de tener ese encuentro con Él. Y así como el apóstol Pablo, su deleite era Jesucristo. Para él, su vida giraba alrededor de Cristo. Cristo era el centro de esa vida. Él era su todo. Por ello, él consideraba el morir una ganancia. El morir una ganancia. Y si nosotros, ¿verdad?, analizamos esta posición del apóstol Pablo, esta forma de ver, ¿verdad?, la vida más allá de la muerte. Con el verso que leímos en Gálatas 20, cuando él dice que él está crucificado juntamente con Cristo. Dice, y que ya él no vive para sí. Es decir, ya él no vive en su propia prudencia. Ya él no vive en su propia forma de resolver las cosas. Ya él simplemente permite y deja que Cristo sea el que opere en él. Ya él no vive para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de Cristo. Eso significa estar crucificado. Cuando tú y yo dejamos que esa voluntad del Señor opere en nuestras vidas, cuando nosotros permitimos que aquella vieja criatura vaya menguando para que sea Cristo en nosotros, ahí estamos muriendo un poco más. A pesar de que el apóstol Pablo aquí me habla de una muerte física, porque si usted sigue leyendo más allá del verso 21, él dice, no sé qué escoger. Mire usted a la posición, a la conclusión que él llega. No sé qué escoger. Si irme con el Señor, que es muchísimo mejor. Eso era lo que él deseaba, irse con el Señor, estar con Él. Por eso para él el morir era una ganancia, porque él sabía que después de esta vida iba a tener una vida eterna, donde iba a poder
donde iba a poder ver, gozar, estar con su amado, con ese primer amor que debe ser nuestro primer amor, Cristo Jesús. Cuando una persona tiene un encuentro genuino con el Señor, cuando una persona ha podido experimentar esa intimidad con Cristo, llega a darse cuenta que irse con Él es muchísimo mejor que estar aquí. Y mire lo que Él sigue diciendo ahí, que es muchísimo mejor, pero no sé qué escoger. Si hacer eso o quedarme aquí para beneficio de la obra, porque era necesario, porque es necesario. Esa manera de menguar, su anhelo era irse con su amado, pero por causa de la obra, del cuerpo, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, él prefería quedarse, o no prefería quedarse, sino el quedarse para él era más necesario, por causa de aquella obra que Cristo comenzó en cada uno, en este caso de los filipenses. Pero también esta carta viene dirigida a nosotros. Viene dirigida a nosotros. Nosotros ahora, hagámonos esa pregunta. Nosotros podemos llegar a decir lo que el apóstol Pablo dijo aquí. ¿Estamos en ese estrecho de anhelar estar con nuestro Señor y Salvador? ¿O quedarnos porque es más necesario para que otras personas puedan venir a ese conocimiento de Cristo Jesús, para que otras personas puedan, ¿verdad?, permitir que Cristo haga esa obra en su corazón? Es maravilloso ver cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, expresa su anhelo de Cristo Jesús y cómo expresa, ¿verdad?, el tener en realidad en poco lo que él puede ser o lo que él pueda hacer con tal de ganar a Cristo. Así que en esta hora yo lo dejo con esa pequeña meditación y pidámosle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude a poder anhelar, que Él transforme nuestra mente, transforme nuestro corazón. Porque cuando Él lo está haciendo, es como lo que decía Pablo, estamos siendo crucificados juntamente con Él. Cuando Él viene a obrar en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestra mente, cuando nosotros le damos permiso para que Él haga eso, ¿ve?, poco a poco nos va llevando ¿a dónde? A entender que el estar con Él es muchísimo mejor, anhelar estar con nuestro Señor y Salvador. Así que le damos gracias al Señor por su palabra y sin tener más que decirle, pues vamos a orar y nos despedimos. Quiero también animarle, ¿verdad?, si usted cuando llegue a ver este video, pues tiene alguna petición de oración o alguna alabanza al Señor, acción de gracias por algo que Él ha hecho, por esa buena obra que Él hace en nuestra vida, puede anotarla y nosotros estaremos, ¿verdad?, orando por ello y dándole gloria a nuestro Señor. Padre bueno, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos, Padre, alimentarnos de ella, Señor. Muchas veces tal vez no va a ser muy cómoda en nuestra vida, Señor, escuchar ciertas cosas, pero son necesarias para la edificación, Señor, son necesarias para que tu obra se forme en nosotros, Señor. Y te doy gracias por cada una de las personas que en esta hora escuche, Señor, esta reflexión, Padre.
Ayúdales, Señor, fortaléceles, mi Dios, te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Y en este día, pues la música que tuve fueron los pajaritos, el viento, y por ahí vi unos cuantos pajaritos volando. Bueno, pues me despido, que el Señor los bendiga y el día de mañana pues los espero una vez más con una reflexión de parte del Señor. Ya va a llover. Dios los bendiga.